Listo. Bueno. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Valeria Cortés, soy residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana sede Cali. Y el día de hoy vamos a hablar, como lo dijo el doctor Quintero, sobre la anatomía de los párpados, pero esta vez va a ser aplicada a la blefaroplastia. Entonces, para comenzar a manera de generalidades, los párpados son estructuras que son multilaminares, que son flexibles y móviles y van a cubrir la porción anterior del ojo. ¿Esto con qué fin? Con brindarle una protección al globo ocular y aportar elementos a la película lagrimal. Además, a través pues, de los párpados logramos una distribución uniforme de la lágrima y nos brinda, pues, además de esta protección por la barrera mecánica, las pestañas barren partículas transportadas por el aire. Entonces, cabe resaltar que cualquier cirugía estética o reconstructiva que vayamos a hacer en los párpados requiere un minucioso conocimiento de la anatomía palpebral. Entonces, vamos a dividir los párpados, tiene una cara anterior y una cara posterior. Su cara anterior es una cara que es convexa y va a estar moldeada sobre el globo ocular y esta es cubierta por la piel. Su cara posterior, por el contrario, va a ser una cara cóncava que está acá tapizada por la mucosa de la conjuntiva. Ambos extremos, tanto la comisura, ambos extremos de los párpados van a estar unidos a través de la comisura medial y lateral. El párpado superior va a ser más alto y más móvil que el párpado inferior. Y ahorita vamos a hablar de las dimensiones. Aquí no hay un consenso sobre los párpados estéticos que sean ideales, ya que vamos a tener ciertos factores como la etnia, la edad, bueno, la raza, la estructura esquelética que nos van a tener ciertas variaciones, pero sí vamos a tener algunos consensos, algunos parámetros que nos van a proyectar lo que es un párpado, un ojo aceptablemente estético. Así que vamos a comenzar con lo que son las fisuras palpebrales. Tenemos la fisura palpebral vertical, que es esa hendidura que tenemos entre el párpado superior y el párpado inferior. Esta va a medir entre 10 a 12 milímetros. Y tenemos una fisura palpebral horizontal, que es que va de canto a canto y esta mide de 25 a 30 milímetros. Como lo pueden ver en esta fotografía, vamos a ver que el párpado superior y el párpado inferior van a formar un ángulo de 60 grados en cada canto. Y el canto medial es muy importante recordar que es 2 a 3 milímetros más bajo que el canto lateral. Y esto va a ser muy importante en aquellas pues, cirugías tipo blefaroplastia, corrección de posiciones palpebrales que tenemos que tener en cuenta. Adicional a esto, vamos a tener que el margen palpebral superior va a cubrir de 1 a 2 milímetros superiores de la parte del iris y vamos a tener un pliegue de párpado superior también que va a medir aproximadamente entre 8 a 12 milímetros y eso va a variar según el sexo también. Pero de ese pliegue del párpado superior vamos a tener una piel tarsal visible que va a ser de 3 a 6 milímetros. Por otra parte, vamos a tener el pliegue del párpado inferior, que es un pliegue que no está tan bien delimitado como el del párpado superior y va a se va a proyectar de manera nasal 2 a 3 milímetros, pero como lo vemos en la fotografía, este se va a ir ampliando a medida que va hacia lateral, formando el pliegue del párpado inferior a nivel temporal, que es más o menos de 5 a 6 milímetros. Eso en cuanto a las dimensiones que tenemos que tener en cuenta de los párpados para pues, plantear cualquier tipo de procedimiento. Esta fotografía la quise colocar porque aquí vamos a ver cómo varía ese pliegue de acuerdo a la localización en la que estemos. Entonces, pues vemos que la altura del pliegue, como ya lo habíamos dicho, estaba entre 8 y 12 milímetros. Aquí tenemos en mujeres de 8 a 10 milímetros y en hombres de 7 a 9 milímetros. Y vemos cómo varía de acuerdo a su posición. Entonces vemos que medial tiene un recorrido aproximadamente de 6 milímetros, pero cuando nos vamos hacia el canto lateral, vamos a ver que tiene un recorrido de aproximadamente 6 a 8 milímetros. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues también para hacer una adecuada marcación en cuanto a la blefaroplastia. Entonces, esta es una fotografía donde, bueno, ya recordamos que la distancia entre este pliegue es más o menos de 8 a 12 milímetros y hay unas demarcaciones que son importantes realizar. Entonces, en la línea punteada número 1 vamos a tener las marcas preceptales, ya la línea punteada que se grafica como número 2
es el ángulo externo que no debe sobrepasar el borde orbitario y ya la línea punteada número 3 va a ser la marca del pliegue palpebral superior. Entonces, esta es la marcación que podremos realizar cuando vayamos a hacer este tipo de procedimientos. Tenemos también otra técnica para pues verificar que la cantidad de piel que se vaya a retirar es segura y no vamos a generar un lago oftalmos posoperatorio. Esta técnica se llama la técnica del pellizco o del pinch y esto nos va a determinar la cantidad segura a resecar. Entonces el paciente va a estar con, pues, con los ojitos cerrados, tenemos la demarcación y vamos a tomar como a pellizcar esa piel sobrante que vamos a resecar y vamos a ver que no se va a producir pues una apertura palpebral. Que estas fotografías son de la autoría del doctor Quintero. Ahora bien, vamos a continuar con las consideraciones anatómicas y nos vamos lo quise dividir por 5 planos, los 5 planos estructurales y a medida que vayamos como disecando más y entrando más, pues vamos a ver cómo se aplica esto a los procedimientos de blefaroplastia. Entonces, los 5 que nombramos van a ser de primero la piel del párpado y la fascia subcutánea, seguido del músculo orbicular de los párpados. Posteriormente sigue el tabique orbitario. De cuarto lugar tenemos los retractores de los párpados y finalizaremos con las placas tarsales y la conjuntiva. Entonces la piel. La piel de los párpados es la piel más delgada del cuerpo. Esta no tiene una capa de grasa subcutánea. Esto nos va a permitir que tengamos un movimiento constante como lo es el parpadeo. Vamos a tener que los tejidos pretarsianos, que van a ser los que nos encontramos más aquí en el margen palpebral, están firmemente adheridos a los tejidos subyacentes, mientras que los tejidos preseptales, la manera que están adheridos un poco más flexible, entonces favorece que hayan espacios que se puedan llenar con acumulación de líquido, por ejemplo. Entonces, aquí en esta fotografía yo quería mostrarles, ya vamos a profundizar bien en los cortes, pero aquí vamos a tener en la lámina anterior del párpado, tenemos la piel, que viene luego el músculo, seguida inmediatamente de la piel, el músculo orbicular, ahí vemos que no hay grasa por debajo de esta piel palpebral, y vemos también que tenemos el músculo elevador del párpado, que se proyecta y luego sigue con la suaponeurosis y va proyectando fibras hacia el músculo orbicular. Tenemos aquí también el septum o el septum orbitario que también se va fusionando y luego tenemos la grasa preaponeurótica que ya vamos a profundizar en cada una de estas estructuras. Pero esto es lo que quería mostrarles para que veamos las variaciones que tenemos de acuerdo a la raza. Entonces, en pacientes que son caucásicos, o afrodescendientes, tenemos que esta proyección que hace la aponeurosis del elevador, esa fusión que también hace el tabique orbitario, va a ser mucho más arriba que en las personas asiáticas. Por ejemplo, aquí podemos observar que la fusión de estas estructuras se va a dar casi hasta el borde superior tarsal, mientras que en otras razas pues la tenemos mucho más arriba. Y eso es lo que nos va a dar los diferentes tipos de morfología a nivel del párpado. Tenemos el párpado pues a nivel de las asiáticas o de los asiáticos, que se lo denominan a veces como doble párpado y se ve como esa sensación de plenitud palpebral. Y aquí pues tenemos un pliegue del párpado superior bien delimitado. Entonces, como estamos en piel, vamos a ir como disecando y irnos adentrando en cada una de las estructuras y ver cómo se aplica la blefaroplastia. Tenemos entonces que aquí en piel vamos a hacer la inyección de anestesia y esta inyección se puede hacer con lidocaína al 1%, con mazepinefrina, con una aguja de calibre 26 para un volumen total de 1 a 3 centímetros. Esto va a otorgar un inicio rápido de la anestesia y la epinefrina y bupivacaína aportan un efecto anestésico prolongado. Aquí también es importante recalcar que debajo de la piel, como ya se los mostré, queda inmediatamente el músculo orbicular. Este músculo pues es altamente vascularizado y hay que evitar puncionarlo en ese sentido para que no vayan a haber aparición de hematomas. Por eso, como lo vimos en el video, lo voy a volver a colocar, se infiltra y se trata de alejar esa piel del músculo para evitar ese tipo de lesiones.
Continuemos, no puedo dejar por afuera lo que son las glándulas de los párpados. Tenemos las glándulas de meibomio, que son las glándulas sebáceas modificadas dentro de placas tarsales. Van a haber de 20 a 30 orificios por cada tarso y cada glándula posee un conducto central con múltiples acinos y estas son las encargadas de producir los lípidos que nos van a aportar en la capa externa de la película lagrimal y ahí viene su importancia. Tenemos también otras glándulas, que es la glándula de Seyss, que son glándulas sebáceas asociadas a los folículos de las pestañas, como la podemos ver acá. Y tenemos también la glándula de Moll, que son glándulas sudoríparas apocrinas que drenan a un folículo de la pestaña o directamente al borde palpebral. Vemos que esto está en el borde palpebral anterior. Estas y las glándulas de Moll van a ser más numerosas en el párpado inferior que en el superior. Bueno, entonces ya abrimos piel, vamos a ir disecando, ya vamos a ir al músculo orbicular. Este músculo se va a dividir en tres porciones. La porción orbitaria, que es la porción más externa, como vemos en este gráfico, y vamos a tener una porción palpebral que se divide a su vez en la porción preceptal y la porción pretarsal. Vamos entonces a hablar sobre la porción orbitaria del músculo orbicular. La porción orbitaria va a tener origen en el proceso frontal del hueso maxilar y el proceso orbitario del hueso frontal y el tendón medial cantal. Estas fibras van a discurrir de forma circunferencial sobre pues toda la órbita y sin interrupción. ¿Y dónde va a ser su inserción? Su inserción va a ser debajo de los puntos de origen. Continuamos entonces con la parte palpebral del músculo orbicular. Recordemos que este músculo está inervado por el séptimo par craneal y vamos entonces con esta porción palpebral. La porción palpebral se va a extender desde los márgenes de la órbita hasta los márgenes de los párpados, como lo podemos ver acá. Y estas fibras también van a discurrir circunferencialmente, pero estas se van a fijar en los tendones cantal medial y cantal lateral. Entonces, hablando de la porción preceptal, esta porción se encuentra sobre el tabique orbitario en los párpados superior e inferior y sus fibras van a surgir de los bordes superior e inferior del tendón cantal medial. Aquí pues no les volví a poner la misma foto del músculo orbicular, sino que quería mostrarles el tendón cantal medial, que es aquel que vamos a tener un segmento anterior que se va a fijar en la cresta lagrimal anterior y un segmento posterior que se fija en la cresta lagrimal posterior. De ahí van a surgir estas fibras del borde de la porción preceptal del músculo orbicular. Y este músculo va a tener dos cabezas en el párpado superior, que va a ser la anterior y posterior, tal cual como está en el tendón cantal medial. Y en el párpado inferior va a surgir una sola cabeza de este músculo que va a surgir del tendón cantal medial común. Este músculo se va a insertar a lo largo del rafe horizontal lateral. La porción pretarsal se va a encontrar inmediatamente sobre las placas tarsales y surgen también del tendón cantal medial por medio de las cabezas superficiales y profundas. Estos músculos se van a engrosar y van a rodear ese tendón cantal medial y los canalículos. Entonces van a intervenir en todo este bombeo lagrimal cuando hay esta contracción. También a nivel del canalículo común, las cabezas profundas se van a fusionar y van a formar un as prominente que luego se va a convertir en fibras musculares del músculo de Horner. Entonces aquí tenemos el músculo de Horner, donde podemos ver en este corte cómo está el tarso y va a discurrir y se va a continuar a nivel de la cresta lagrimal posterior como el músculo de Horner. Entonces, este se inserta en la cresta lagrimal posterior justo detrás de la rama posterior del tendón cantal medial y se va a unir a la aponeurosis del elevador, la cara posterior del tabique orbitario y el ligamento recto medial. La función de este músculo va a ser mantener la posición posterior del ángulo cantal medial y también nos va a ayudar en todo este mecanismo de la bomba lagrimal. Otras de las funciones del músculo orbicular van a ser los movimientos involuntarios en la parte del parpadeo, en región pretarsal y preceptal, el cierre forzado del párpado en su porción orbitaria y el bombeo lagrimal, como ya lo vimos, esas relaciones tan cercanas que tiene con todos este mecanismo del mecanismo lagrimal.
Entonces seguimos. Ya hicimos la incisión de piel, ya hicimos la apertura de piel. Ahorita vamos a la incisión cutáneo orbicular. Bueno, aquí sí, en esta fotografía está abierto pues ya hasta el septum, pero lo que quería mostrar era aquí la incisión cutáneo orbicular. Hay algunos autores que proponen hacer una incisión cutánea con bisturí frío y se hacen una a dos tiempos, y esto lo que trata de evitar es que haya un ascenso del párpado a nivel posoperatorio. Pero también existen otras técnicas como la realiza también el doctor Quintero, que es la preservación del músculo orbicular, y no utiliza el bisturí frío, sino que utiliza electrocauterio de Hellman, que tiene alta frecuencia, y esto lo que nos permite es hacer un corte más preciso y preservar este músculo orbicular. Entonces ahí vamos viendo cómo va disecando el músculo y quedamos con la piel, perdón, y quedamos con el músculo orbicular intacto. Ahora, continuando, ya les había comentado que vamos a tener una lámina de los párpados. Tenemos una lamela anterior, una lamela posterior. La lamela anterior es lo que hemos venido hablando y lo que ya hemos ido como bajando en lo que les estaba explicando. Tenemos la lamela anterior, es la piel y el músculo orbicular, y la lamela posterior es, ya tenemos lo que es la conjuntiva, el tarso, la aponeurosis del elevador, y en el caso del párpado inferior sería la fascia cápsulo-palpebral. La línea gris va a ser el límite entre estas dos lamelas y básicamente es la desembocadura donde están las glándulas de meibomio y los músculos de Riolan, que son unos pequeños músculos que se proyectan a nivel pretarsal. La importancia quirúrgica de la lámina posterior es porque permite una disección que no presente mucho sangrado para poder hacer los distintos procedimientos quirúrgicos. Entonces aquí podemos ver una fotografía donde tenemos el músculo orbicular pretarsal. Acá abajo tenemos el septum orbitario y tenemos pues el RUF, que ya vamos a hablar más de eso, que es una grasa orbitaria posterior, que ya las vamos a mencionar. Aquí está la grasa orbitaria posterior, vamos a tener dos, y lo quería mencionar porque en varios artículos, varios autores la mencionan para describir anatómicamente lo que se va a realizar. Tenemos lo que es el RUF, que es la grasa retroorbicular de los párpados, y el SUB, que es la grasa suborbicular de los párpados. Ahora, continuando con la disección, tenemos lo que es el septum o tabique orbitario. El septum o tabique orbitario es una membrana de múltiples capas que es fina y fibrosa y va a comenzar en el arco marginal, en el reborde orbitario. Las fibras distales se van a fusionar en la superficie anterior de la aponeurosis del elevador, y ella va a tener una inserción de 3 a 5 milímetros por encima a nivel tarsal. En el párpado inferior se inserta justo por debajo del tarso. Aquí vamos a poder ver una fotografía donde vamos a poder ver más como explícitamente esta relación anatómica. Entonces se muestra una unión firme y se puede utilizar a nivel quirúrgico para diferenciar la aponeurosis del elevador, precisamente. Y lo que recomiendan los autores a nivel de la blefaroplastia es que no se haga una resección completa del septum cuando vayamos a hacer la resección de la grasa, sino que si necesitamos resección de bolsa nasal, solamente hagamos una apertura a nivel interna del tabique, no resecarlo completamente. Ahora vámonos con las bolsas de grasa preaponeuróticas y precapsulopalpebrales en el caso del párpado inferior. Estas van a ser extensiones anteriores de grasa orbitaria extraconal y son importantes porque van a ser puntos de referencia quirúrgicos, ya que nos van a permitir identificar el plano situado inmediatamente atrás del septo orbitario y anterior a los retractores. En el párpado superior vamos a tener dos bolsas grasa, una medial y una central, y en el párpado inferior tenemos tres bolsas, la medial, central y lateral. Entonces aquí tenemos una fotografía donde podemos ver mejor esto que les acabo de mencionar. A nivel del párpado superior tenemos dos bolsas grasas, perdón, una central y una nasal. La nasal tiende a volverse más prominente con el paso de los años, en la que es más susceptible de que la resequemos,
mientras que la bolsa central tiende como a involucionar. Por otra parte, no tenemos que dejar atrás de que tenemos también la glándula lagrimal que puede prolapsarse y puede también dar ese aspecto de que hay plenitud a nivel del pliegue palpebral. Ya en cuanto al párpado inferior, tenemos tres bolsas que van a ser la bolsa nasal o medial, central y la bolsa lateral. Ya vamos a ver de sus relaciones anatómicas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener tenemos entonces, podemos observar aquí la aponeurosis del elevador, tenemos el músculo elevador y aquí podemos observar la grasa preaponeurótica. Y aquí tenemos cuáles son los criterios de resección de esta grasa. Pues más que criterios de resección es como qué es lo que tenemos que tener en cuenta al hacerlo. Primero, que podamos hacer una resección total, pero no excesiva. Es decir, conservando las proporciones para que no vaya a haber un surco muy pronunciado después y que no sea hemorrágica para evitar este tipo de hematomas. Entonces aquí podemos ver la grasa, la bolsa de grasa central y la bolsa de grasa nasal y podemos observar que la bolsa de grasa nasal es un poco más pálida que la bolsa de grasa central. Aquí tenemos otro video también de la autoría del doctor Quintero, donde vamos a poder observar las resecciones de eso. Entonces, esto es como el resumen de lo que hemos venido hablando hasta el momento. Vamos a ver cómo reseca con el Elman la piel. Luego va a pasar, vamos a ver acá, a la resección. Y vamos a pasar a identificar la bolsa de grasa nasal. Ven que solamente se abre la parte como interna a nivel del septum, no se hace una incisión grande, sino que se abre y se identifica y se expone esta bolsa de grasa nasal. Y luego, para hacer la resección, se hace la anestesia en la grasa nasal y ya se hace la resección de la bolsa. Vamos a ver después que el doctor pone, cauteriza, pues para evitar cualquier tipo de sangrado, que es lo que estamos evitando precisamente. Y ahí pues se vuelve a reponer el restante. Bueno, importante saber en las bolsas grasas del párpado superior que no todas van a ser por un aumento de la bolsa nasal, sino que vamos a tener otras causas de que podamos tener esa como sensación, esa visualización de plenitud palpebral. Entonces tenemos que haya un descenso de la grasa retroorbicular del RUF que les mostré anteriormente, que ella descienda y nos pueda generar un párpado con plenitud del pliegue del párpado superior. Otra de las causas es que haya un margen óseo superolateral prominente. Este se puede exponer y reducir por el uso de una fresa diamante durante el curso de una blefaroplastia superior y debe reconocerse el engrosamiento de esta área, especialmente en el paciente distiroideo. Y hay que tener mucho cuidado porque una blefaroplastia pues agresiva en este tipo de pacientes puede empeorar claramente el cuadro clínico que él pueda tener. Bueno, otra de las técnicas mencionadas por el doctor que me pareció súper interesante es la sutura de brasier porque esta nos va a dar sostén. Entonces está indicada para equilibrar la simetría y crear una área pretarsal, perdón, más definida. Y se utilizan uno o dos puntos con Brickrill 7 ceros y este punto va a ir desde la porción inferior y superior del músculo orbicular hacia el arco marginal y vuelve. Entonces, aquí hay un video donde vamos a poder observar bien, como de una manera más detallada, ese tipo de sutura. Y vamos a ver cómo desde la porción inferior del músculo orbicular que se ha retirado, vamos hacia el arco marginal y luego vuelve al borde inferior del músculo orbicular y se genera el punto de sostén. Y ahí vemos cómo se brinda mayor estabilidad a esta parte del párpado. En cuanto al cierre, importante
tres puntos cardinales. Esto es una de las recomendaciones que han descrito también varios autores para brindar mayor aproximación de este tejido. ¿Sí? Como lo podemos ver en el video, se hacen tres puntos, uno central, uno lateral, y luego procede a realizar uno a nivel medial. Posteriormente, vamos a continuar con realizar una sutura continua, como la vamos a ver en el siguiente video. Y se produce una sutura continua y la idea es que vayamos traccionando los extremos para volver los párpados paralelos a los bordes de la herida y así pues evitar la famosa orejita de perro y que esté bien afrontada estos párpados. Otra de las causas que nos pueden hacer sospechar, bueno, que la paciente pueda consultar y decir, no, es que tengo el párpado caído, es que podamos ver que tengamos un prolapso de la glándula lagrimal. Entonces recordemos que la glándula lagrimal es una glándula exocrina que se encuentra en el cuadrante superior lateral de la órbita y está en su fosa lagrimal. El asta lateral de la aponeurosis del elevador, esto es muy importante, va a identar en la glándula lagrimal, en el lóbulo orbitario y en su porción palpebral también. Esta tiene 8 a 12 conductos lagrimales que van a desembocar en el fondo de saco posterior. Y aquí vamos a tener una fotografía de más o menos cómo se ve esto. Tenemos una paciente que tiene un prolapso de la glándula lagrimal bilateral y así es como se ve a nivel de la disección. Esta es otra de las fotografías que tenemos un prolapso de la glándula lagrimal y ver cómo se diferencia esta glándula de la grasa preaponeurótica. Es importante que la diferenciemos y pues que no vamos a hacer una sección por equivocación, donde podemos ver que la grasa preaponeurótica es amarillenta, brillante, móvil, mientras que la glándula lagrimal tiende a ser más grisácea, no es tan brillante y está mucho más fija. Entonces, a nivel del prolapso de la glándula lagrimal, podemos hacer unos abordajes como un punto en un con Bicril 5 ceros, algunos lo proponen de esta manera, como se ve en esta fotografía, y esta fotografía es una vez que ya esté reacomodada la glándula lagrimal. Aquí hay otro de los videos del doctor Quintero donde tiene reposicionando esta glándula. Aquí vamos a poder observar que el doctor realiza un punto colchonero en el periósteo y así la glándula vuelve a su posición normal y realmente pues logra un resultado bien favorable. Ahora continuamos con estas bolsas de grasa, pero a nivel del párpado inferior. Entonces, vamos a tener tres bolsas en el párpado inferior, como ya lo habíamos mencionado. Tenemos el paquete nasal, central y lateral. El paquete nasal y central va a estar dividido por el músculo oblicuo inferior. Y los paquetes central y lateral van a estar divididos por la exposición arcuada, que básicamente es la extensión de la fascia cápsulo palpebral, como lo podemos ver en esta fotografía. Continuando entonces ya, esto es como la parte de blefaroplastia en la parte más externa, pues lo que ya hemos visto. Tenemos que continuar con la anatomía de los párpados, vamos con los retractores de los párpados. A nivel del párpado superior vamos a tener el elevador del párpado. El elevador del párpado, como lo podemos ver acá, tiene un origen en el ala menor del esfenoides y va a discurrir inmediatamente por encima del recto superior. Vamos a tener también algo muy importante que se llama el ligamento de Whitnall, que cerca del reborde orbitario superior va a haber una vaina muscular que se va a fijar a nivel medial y a nivel lateral de las paredes de la órbita. Y este va a ser muy importante porque va a dar soporte al sistema facial y mantiene las relaciones espaciales en la órbita superior. A partir de este ligamento, el músculo pasa de ser músculo a volverse como una aponeurosis y hace que tenga ya su anclaje en el margen palpebral, generando así una integración del párpado como tal y el pliegue palpebral. Así que este músculo no debe alterarse en la cirugía, tenemos que tenerlo presente para que no vayamos a cortar ni a dañar. Y como les dije, sostiene al músculo elevador, como lo vimos en la foto anterior, y actúa como un apoyo para su acción.
Ya tenemos los retractores accesorios simpáticos, van a estar estos tanto en el párpado superior como en el párpado inferior, y en el párpado superior vamos a comenzar con el músculo de Müller. Este se va a originar a partir de la superficie inferior del músculo elevador, como lo podemos observar acá, y se va a insertar en el margen anterior del borde tarsal superior. A nivel del párpado inferior vamos a tener la fascia cápsulo-palpebral. Esta fascia cápsulo-palpebral va a tener el origen en la vaina del recto inferior y se va a fusionar con la vaina del oblicuo inferior. Esta fascia cápsulo-palpebral va a tener dos porciones que se van a unir y van a formar el ligamento suspensorio del lóbulo. La fascia cápsulo-palpebral va a envolver el borde tarsal inferior al fusionarse con el tabique orbitario y tiene como función separar el globo ocular de la grasa orbitaria y brindar también soporte. Ahora continuando ya con las placas tarsales, van a ser un tejido fibroso de 1 a 1.5 milímetros de espesor que van a aportar integridad estructural, va a tener una medición a nivel horizontal de 25 milímetros y van a generar una curva leve para conformar el contorno del globo ocular. El nivel del párpado superior va a tener una altura aproximadamente de 8 a 12 milímetros y en el párpado inferior va a ser de 3.5 a 4 milímetros. Esta va a ir reduciendo su altura medial y lateralmente. En el interior de cada tarso se van a situar pues, las glándulas de meiomio que ya habíamos hablado previamente. Continuamos entonces con los tendones cantales. El tendón cantal medial va a tener dos porciones, su porción anterior y su porción posterior, como ya lo habíamos mencionado también en las imágenes previas. En la porción anterior vamos a ver que se ancla al proceso frontal del hueso maxilar y da origen a la porción superficial del músculo orbicular en su porción pretarsal, como ya lo vimos anteriormente. Y a nivel posterior se va a insertar en la cresta lagrimal posterior y va a hacer la fusión con el saco lagrimal, haciendo también pues función a nivel de la bomba lagrimal, como ya lo dijimos también, y va a también tener unión a las placas tarsales tanto superior como inferior. Entonces también tenemos el tendón cantal lateral. Este va a tener una inserción en la cara interna del borde orbitario y vamos a ver que, como ya también lo dijimos, se va a insertar 2 milímetros, de 2 a 3 milímetros por encima, más alto que el tendón cantal medial. Esto hay que tenerlo en cuenta pues para las cirugías que vamos a realizar. El RAFE va a ser las fibras de unión del orbicular y el septum que se van a interdigitar y vamos a también tener un engrosamiento orbitario lateral que va a corresponder a un tejido fibroso triangular que está adherido al orbicular y a la fascia temporal profunda, que algunos autores lo denominan como ligamento orbitomalar. Ya llegando al último plano, tenemos la conjuntiva, que es un epitelio escamoso, no queratinizado en la capa posterior de los párpados y vamos a tener células queliciformes y secretoras de mucina. Tenemos las glándulas lagrimales accesorias también, como son las glándulas de Wolfram, que están en los bordes tarsales, y tenemos las glándulas de Krauss, que están en el fornix. Hablando entonces un poco de la inervación, vamos a tener la inervación motora de los párpados. Esta va a estar dada por el nervio facial a través de su rama temporal y la rama cigomática que va a inervar el músculo orbicular de los párpados. El nervio oculomotor va a inervar, pues como ya lo sabemos, el elevador del párpado superior. Y a nivel sensitivo vamos a ver que las ramas vienen a través del trigémino. Tenemos la rama oftálmica, que nos va a dar el nervio supraorbitario, el supratroclear, el infratroclear y el lagrimal. Y también vamos a tener a nivel de la rama de B2 o maxilar, que nos va a dar la rama orbitaria. En cuanto a la irrigación y drenaje, vamos a tener que una parte de la irrigación viene a partir de la arteria oftálmica que nos va a las ramas. Aquí tenemos la arteria oftálmica que nos va a las ramas de la arteria dorsal nasal, arteria supratroclear y arteria supraorbitaria, que nos van a irrigar toda esta zona superior, pero también nos va a dar la arteria lagrimal que nos va a irrigar la parte lateral. A nivel en este corte vamos a poder ver también que nos va a dar la rama de las arterias palpebrales mediales y las arterias laterales. Tenemos también que se van a generar unas arcadas.
Estas arcadas vamos a tener la arcada marginal superior, que se va a dar 2 milímetros del margen palpebral, y la arcada periférica, que está justamente en el borde del tarso. Estas arcadas van a ser alimentadas a nivel medial por los vasos palpebrales mediales, que ya dijimos que son ramas de la arteria oftálmica, y a nivel lateral de la arteria palpebral lateral, que es rama de la arteria lagrimal. En la arcada inferior vamos a ver que también va a tener vasos palpebrales inferiores, medial y lateral. Otra de las reparos anatómicos importantes a tener en cuenta acá es la rama de la arteria facial, que va a ser la arteria angular, que vamos a ver que discurre por todo el dorso a nivel pues, nasal, y esto es importante sobre todo en los abordajes de la blefaroplastia inferior, como lo vamos a ver más adelante, y la arteria temporal superficial, que nos va a la arteria transversa de la cara. En cuanto al drenaje venoso, se realiza a través de un sistema externo formando las venas asociadas de las arterias que ya mencionamos y un sistema interno en dirección hacia la órbita en medio de conexiones de las venas oftálmicas. Y el drenaje linfático se va a realizar principalmente hacia los nódulos paratiroideos y preauriculares, sobre todo sí, preauriculares, y también a los nódulos submandibulares, sobre todo los que vienen el drenaje que viene a través del canto medial. Bueno, entonces, para continuar, eso es como un resumen a grandes rasgos de los reparos anatómicos importantes a tener en cuenta en este tipo de procedimientos. Vamos a hablar un poco de los cambios en el envejecimiento que se pueden dar. Vamos a tener unos pliegues que van a estar formados a través pues, de la edad, que vamos a tener procesos de deflación, pérdida de volumen, tosis, flacidez a nivel de los tejidos, y se va a formar el pliegue nasoyugal o teardrop, también llamado valle lagrimal, tiene varios nombres, y este se va a extender inferior y lateralmente desde el ángulo cantal medial a lo largo del costado de la nariz. Y el pliegue malar, como tal, se extiende desde la porción lateral del párpado, ¿sí?, inferior hasta la extensión lateral del pliegue nasoyugal. Y esto en ocasiones nos puede dar una conformación como en V, como lo podemos ver acá, y hace que se prolapsen esas bolsas grasas que ya teníamos, que ya hemos visto previamente. Entonces, como les dije, el envejecimiento no va a producir pérdida de volumen y deflación, caída de tejidos blandos, vamos a tener también cambios en la piel, y esto es un proceso que es multiplanar, es complejo y se va a dar, como ya hablamos de todas esas estructuras, básicamente por el endurecimiento de estos ligamentos que son muy importantes, que son el ligamento retenedor orbicular y tenemos el ligamento malar. Vemos como a través del envejecimiento vamos viendo que estos ligamentos se ponen más duros y se proyectan más estas bolsas que tenemos en las bolsas de grasa que ya habíamos descrito previamente. Vamos a tener cambios rotacionales de la órbita inferior y el tercio medio facial, que es esa resorción ósea también que se da a través de los años, haciendo que haya una desproyección del tercio medio facial y una proyección relativa del tercio inferior del rostro y contorno de la órbita. También se genera tosis de tejidos blandos del tercio medio del rostro. Y la blefaroplastia inferior, vamos a tener dos abordajes grandes, que es el abordaje transcutáneo y el abordaje transconjuntival, que se prefiere ya que es más rápido, simple, va a tener menos cicatrización y menos ectropia. Entonces, en cuanto a la técnica quirúrgica, vamos a tener que se va a infiltrar anestésico local con epinefrina a nivel del fornix inferior y en la piel de los párpados, y también se debe inyectar directamente en los 3 paquetes grasos. Se realiza una incisión preseptal, retroseptal de unos 4 a 6 milímetros inferior al tarso a través de la conjuntiva, y se realiza una disección cuidadosa con tijera y cauterización pues, para evitar este sangrado. A través de presión suave del globo ocular, esto va a hacer que se genere como una herniación y prolapso de la grasa de los compartimientos, y vamos a poder hacer una disección conservadora de la grasa. Aquí vamos a identificar el músculo oblicuo inferior que está separando esos paquetes de grasa nasal y central, y tenemos que hacer, por eso tenemos que hacer una resección cuidadosa. Una vez se accede a esta grasa orbitaria, pues vamos a decidir si la vamos a extraer por completo o si es mejor reposicionarla.
Entonces, bueno, como ya les comenté, esto se formó en 3 pedículos grasos y se reposiciona nuestra reseca más allá del reborde infraorbitario en el área suborbicular de los párpados, que es ese sub que ya hablamos previamente. En esta reposición de graso, lo que se va a tratar de hacer es unir dos espacios que están. Entonces, tenemos el espacio preseptal, que está separada por el ligamento retenedor del orbicular, y tenemos el espacio premaxilar. Lo que se trata de hacer acá a través de este abordaje es liberar este ligamento retenedor del orbicular para generar una conexión entre el espacio preseptal y el espacio premaxilar. Y es aquí donde vamos a poder hacer esa transposición de grasa y reposición de los paquetes grasos. Y eso era lo que les traía para el día de hoy. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Porque tratamos de que Vale nos presentara algo más aplicado a lo que ustedes ven en la rotación, que siempre están viendo las blefaroplastias y a veces uno no sabe dónde está, qué es lo que está haciendo, por qué repone, por qué no repone, por qué hace el punto de brasier, por qué hace corrección de tosis palpebral simultánea en un procedimiento quirúrgico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Profe, aclaración? una pregunta, es que no recuerdo cuál paquete graso repone usted en el párpado inferior, si el medial o el lateral. El central. El central, pues, Perdón, que me dijo el central. Sí, sí, qué pena. Medial sí, o central, siempre. Ajá. Central siempre, ok. pues cuando evalúas al paciente miras dónde es la mayor depresión, si es muy nasal, si es central y si es temporal. La técnica quirúrgica permite reposicionar hasta las 3 bolsas, la nasal, la central y la temporal. Usualmente lo que buscamos es mejorar esta parte interna, lo que llamamos el valle lagrimal, y en algunos casos uno a veces identifica la grasa, como en este caso, y cuando dan los pedículos tan bonitos y uno hace un buen túnel y queda grande y amplio, porque uno debe liberar toda esta parte, puede con un solo punto colocar la nasal y la medial o central y colocar las 2 bolsas de grasa tunelizadas para darle volumen a esta parte y mejorar esa depresión. Eso es lo que mejora la estética en el párpado inferior. La temporal también se puede reposicionar. Yo no la reposiciono, nunca la he reposicionado, pero se puede hacer también. Lo que sí he reposicionado es a veces la nasal y la central. Si me preguntas cuál es la que más reposiciona, la central. Listo, Doc. Y la otra pregunta es, ¿prefiere hacerlo como injerto o como colgajo? Es decir, separar el tejido graso y ponerlo allá, que sería como un injerto, o nada más rotarlo hacia el bolsillo tunelizado y sin separarlo pues como de su zona original, que sería un colgajo. Mi preferencia es hacerla el desplazamiento y fijarlo a piel. Esa es mi preferencia, pero uno puede, la bolsa de grasa que sacas temporal, y si la nasal tampoco la sacas, te queda un fragmento, tú lo puedes meter libre, profundo, para rellenar la parte inferior. Esa es otra de las modificaciones que tenemos en la técnica, en la cual ya combinamos la tunelizada con la fijación y deslizamiento de la grasa que queda ahí metida para darle a esta parte deprimida el volumen, y eso es lo que hace de que le dé al paciente ese nuevo aspecto. Y si quieres mayor corrección, puedes colocar la grasa que recortas, que cortas y la metes libre sobre ese túnel. Ok, Doc. Y lo último que quería agregar era un nombre adicional al tilt trough que leí en un artículo de la revista de la Asociación Americana, que es surco palperomalar, que me parece que describe incluso mejor lo que es. Entonces, ya, eso eran las Ese observaciones que quería. nombre es muy interesante, se llama el súrculo palpebromalar
porque cuando uno habla de surco palpebromalar está hablando de todo el surco, porque nosotros nos hemos posicionado mucho en la parte central, pero es que este surco palpebromalar también incluye la parte temporal, donde hay bastante a veces depresión y el paciente hay que mejorarle, y en esos casos se debe reposicionar la bolsa de grasa, o hay, o sea, hay algunas escuelas o experiencias donde uno no realiza esa liberación tan extensa, sino que coloca un relleno de ácido hialurónico. Pero lo importante es que quirúrgicamente liberemos el ligamento retenedor orbicular para que eso se suelte, porque eso es lo que produce con el tiempo, es una atrofia del músculo, se endurece y se pega ahí. Entonces, si uno no lo libera, entonces va a persistir en el posoperatorio, en la rehabilitación del paciente, esa depresión en esa zona. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, gracias por comentarios. ¿Alguno más que quiera aportar? Bueno, entonces, para todos un feliz lunes, feliz semana y bueno, gracias. Muchas gracias. Aquí Ángela había preguntado. Ah, dale, ¿qué preguntó Ángela? Hola, ¿cuál de los dos abordajes usar? ¿En cuál? Angelita, aquí apenas vimos tu pregunta. ¿A cuál te refieres? ¿A la blefaroplastia inferior? Sí, vale. O sea, estás hablando si subciliar o transconjuntival, Angelita, ¿no? ¿Correcto? Sí, Bueno, esa es una excelente pregunta porque cuando estamos haciendo la cirugía de los párpados inferiores y la superior, pero cuando estamos en la inferior, hay que individualizar cada caso. Nosotros tenemos un complejo de cambios de envejecimiento, vamos a hablar del inferior para no complicarnos con el superior, donde vamos perdiendo un poquito de volumen, de masa ósea, entonces hay una rotación de tejidos, pérdida de fijación de los ligamentos y se va generando una deflación. La piel del párpado empieza como a estar fofa, flácida, empieza a haber una herniación de grasa, que es lo que acaba de mostrarnos Vale, donde el septum pierde esa posición y al permitir esa flexibilidad empieza a brotarse. Entonces, dependiendo la edad del paciente, si es un paciente joven, preferiríamos de pronto hacer una blefaroplastia transconjuntival, y si es un paciente mayor, de pronto con mucha piel, con una laxitud horizontal definitivamente marcada, donde tenemos que pensar que vamos a fijar el reborde lateral hacia el reborde orbitario. Entonces vamos a hacer en ese caso un abordaje subciliar con resección de piel y ya miramos si hay que reponer grasa. Nosotros en este momento como escuela en la clínica de oftalmología casi todos reponemos bolsas de grasa en casi todos los pacientes. Lo volvimos como una escuela porque ahí da mejor resultado. Pero va a depender del paciente, de la edad, de los hallazgos en la evaluación. Por eso varía mucho. Si yo tengo un paciente joven que no tiene muchos cambios, no hay indicación de hacer un abordaje subciliar. Lo que hago es un abordaje transconjuntival, reseco la bolsa de grasa, reposiciono la bolsa de grasa, agrego grasa si es necesario y le doy plenitud a esta parte del borde, no reseco piel. Y si la piel está un poquito fofa, a ese paciente le puedo ofrecer un láser de CO2 que me va a mejorar la calidad de la piel sin generar ningún cambio cantal. Si es un paciente adulto, tiene 70 años, con grandes cambios, gran flacidez, mucha piel, yo no puedo hacer esa técnica, tengo que entrar a sala de cirugía, hacer
un abordaje subciliar, levantar la piel, llegar hasta las bolsas de grasa, definir qué voy a hacer con la bolsa, si la retiro, la reposiciono. Es más fácil reposicionar con el campo abierto. Ya reposicionada la grasa, un buen bolsillo, libero todo, miro en la parte lateral que seguramente hay que hacer una tira tarsal o una fijación del músculo orbicular hacia la parte superior, que es el reborde orbitario, cuando no queremos hacer grandes cambios en el canto lateral. Hacemos esa fijación. En algunos casos el músculo orbicular es muy atrófico, muy grueso, entonces ese músculo también lo podemos adelgazar y en ese caso esa técnica sería por abordaje subciliar, generando un proceso de mayor inflamación en estos pacientes. Muy buena pregunta, Angelita. ¿Quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces, gracias. Gracias a Vale que nos dio un tema muy interesante aplicado, la anatomía con los procedimientos que ustedes permanentemente rotan con nosotros y ven esta cirugía. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias a usted.